Ya, otra vez. Em, Voy a partir al tiro por la Claudia. Ahí está. Salud. Salud. Ya, muy bien. Em, y ahora, bien. Bien, no nos costó nada ahora, Vinca, qué bueno. Sí, menos mal, por fin. Ahora vamos a ver que Eneas se pueda. Ah, ¡Bien! Sí, súper. estoy acá, Tres de estoy acá. cuatro, bien. Solo falta eh, Coque. el coque. Y con eso ya estamos. Ahí está. ¡Oh, qué Yo fui a emoción! Ya. abrigarme porque está haciendo frío. Ah, acá estamos. ¡Lo logramos! ¡Qué ¡Lo emoción! logramos! Ya. Me siento, pero otro nivel de experta tecnológica. Bienvenida al siglo XXI, qué emoción. Oye, qué rico. Y un millón de gracias a todos los amigos, súper pacientes, todas las personas que están con nosotros, porque estuvimos un buen rato haciendo pruebas. Hola, y estamos todos, y, y nos costó harto, incluso tuvimos que trasladarnos a la red Sobrevive por si acaso nos salía mejor. Bueno, sin más preámbulo, salud con jugo de berries, o sea que no es nada del otro Yo con mundo. un chocolate caliente porque hace mucho frío acá. Acá es verano, pero hay tormenta ahora. Y la Claudia está full frío. Sí, full Sí. frío. Voy a presentarlo, estoy muy emocionada. Hoy día es 17 y mañana es 18, claro. 18 y 19 son realmente las fechas históricas de promulgación de la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, que por eso nos juntamos hoy día estas tres organizaciones muy queridas. Yo quiero presentar primero a Claudia Guerrero, una mujer que quizás muchos de ustedes conocen, líder, fundadora y sostén de ahora Fundación No Más Abuso Sexual Infantil Chile. Durante muchos años fueron también una agrupación y como Derecho al Tiempo todavía, y ahora es una fundación, así que bienvenida Claudia. Y Muchas gracias por la invitación. sí, felices. Y Eneas Espinosa, de la Red de Sobrevivientes de Abusos en Entornos Institucionales, que partió como sobrevivientes de abuso eclesial y ampliándose a todos los sobrevivientes de abuso sexual infantil ocurrido en entornos institucionales. Eneas está desde Argentina acompañándonos. Gracias, ¿cómo están? Bien, y el coque, Jorge Pacheco, abogado, que yo creo que junto con mi propia hija, la Elizabeth Matei, abogada, mi yerno y otros de la generación de Gabriel Boric, justamente, o de por ahí, de esos años, un poquito más chicos que Gabriel Boric, fueron los primeros como estudiantes, por eso que el coque le tenemos tanto cariño, porque desde estudiante a abogado ha sido un apoyo enorme para haberse atrevido a pedir esto tan escandaloso que parecía en algún minuto de que no prescribiera el abuso sexual infantil en Chile. Así es que gracias, Coque, ahora como full abogado de familia en temas de infancia y siempre apoyándonos también a nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. ¡Qué Hola, rico! muchas gracias a todos. ¡Qué emoción! Bueno, yo quiero partir con una pregunta y después nos vamos conversando, pero ¿qué, Claudia, después Eneas y Coque, qué significó para ustedes, o cómo ven ustedes lo que es la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil en Chile? Cuando, o sea, la promulgación de esa ley y todo lo que ello conlleva, desde sus organizaciones, desde ustedes, su vida, todo. Bueno, Vinca, yo creo que, pucha, como tú, eh, es como que olvidar esta fecha es como imposible. Mm. La tremenda batalla que se dio todos esos años, cuando nosotros, como No Más Abuso, nacimos, esto ya venía de antes con Patrice Walker, tú que estuviste ahí, y cuando esto empezó,
y se veía todo como tan negativo, porque bueno, hay toda una historia, ¿no? De esto que fue muy largo, muchas personas que nos decían esto no va a prosperar, esto no va a resultar, y la verdad es que yo siento de que el trabajo que se hizo contigo a la cabeza, nosotros como atrás, arreando y apoyando y ya vinca dale, porque en algunos momentos la vinca era como que, no, pero ahí la vinca toda una guerrera, fue como casi un parto de muchos años, eterno, y ahora tenerlo ya listo, que ya tenemos como otra mirada de lo que va a ser para el futuro, eh, la esperanza, la esperanza es como que tú dices, chuta, valió la pena todo, todo lo que pasamos, porque pasamos hartas cosas. Yo creo que tú que fue la que le iba poniendo los pechos a las balas, era como más heavy para ti. Y las mamás por otro lado, las familias, los supervivientes en general, esperaban como con ansias algo que por mucho tiempo se les negó, se nos negó, y que también tanto tiempo nos dijeron que era imposible. O sea, yo miro más que nada todo eso, que si nosotros, todos, tú, todos los que participamos en esto, no hubiésemos quedado con el que no se va a poder, están dando una pelea que no se va a ganar, y tantos portazos, y mirarlo como que, no, o sea, la perseverancia, mirar el sufrimiento y la esperanza que viene para los que van a poder, digamos, aprovechar esto, porque la verdad es que no todos van a poder hasta ahora, por el momento, pero se abre una esperanza como gigante, algo que no se dilucidaba por ningún lado. La verdad es que yo creo que esta batalla que se ganó, porque para mí lo fue como más grande aún que la que vimos por el tema de las entrevistas videograbadas, que era algo que ya por lo menos uno podía ver que sí iba a pasar, pero no había tanta negativa desde el momento en que se empezó a planificar todo este asunto o a pelear por la ley. Entonces, desde el punto de vista de las personas con las que yo estoy todos los días, sin duda la mirada de esperanza es otra, la vista de todos en general, de los que trabajamos en el tema, y más que trabajar, acompañar, ¿no?, a los supervivientes, desde ahora sin duda es distinto. Es otra mirada, es otra fuerza y es ganas de seguir avanzando nomás, po. Sí, pues yo me gustaría destacar, Claudia, que eh, para nosotros, que efectivamente el recorrido de la imprescriptibilidad fue como de más de 10 años, fue un tremendo aliciente verte a ti en entrevistas videograbadas y que eso se fuera logrando, yo quiero decirlo. Y sobre todo porque yo creo que entrevistas videograbadas, alguien está con el micrófono abierto, parece. Eh, con, eh, Fue la primera vez que, de alguna manera, como que la evidencia, lo que decían los datos, el sufrimiento que provocaba a nivel traumático a los niños, repetir una y otra vez el testimonio, corría en la redacción de una ley. Y eso fue muy esperanzador. Y yo quiero contar también que, bueno, Claudia, y esto también viene de hace muchos años, ha sostenido, y no más abuso sexual infantil, la petición constante de que esto no sea solo una ley, sino que la mirada de reparación sea más amplia y que se incorpore al auge. Y yo creo que esa es una batalla que nos falta dar a todos ahí también muy unidos, para que se incluya en el auge la atención por estrés postraumático, por trastorno de estrés postraumático, por abuso sexual infantil. Son muchos los niños que no están teniendo la, la continuidad y el acceso necesario a terapias que a veces son muy largas, y eso es algo que ustedes han estado todos empujando hace mucho rato también. Tal cual. Sí. Así es. Así que Sí. eso Mira, para los programas, nosotros, les pasamos el aviso económico a todos los que están aquí que tengan que ver con algún programa de gobierno. Eh, Se incorporó por ahí la mesa de reparación, se han incorporado cosas, pero el tema de auge para víctimas de abuso sexual infantil, vital. Y la mesa de reparación, así como Claudia desde No Más Abuso han apoyado tantas cosas, la mesa de reparación fue una moción que surgió desde los sobrevivientes de abuso eclesial. Así que ahí Eneas también nos puede contar más. sí, bueno, nosotros hace bastante que estamos con el tema de que se cree una comisión de verdad, justicia y reparación en Chile. Pero volviendo al tema que nos convoca hoy, que es justamente la posibilidad de que se haya aprobado esta ley, ¿no es cierto?, de derecho al tiempo.
Para nosotros como organización significaron varias cosas. Primero que nada es una victoria reparadora, porque si bien es cierto los sobrevivientes adultos, les sobrevivientes adultos no tenemos acceso en esta ley, sí hay un espíritu y hay una cuestión de fondo, que es lo que ustedes decían al comienzo. No, no se va a poder, ustedes están locos, lo que están tratando de hacer es imposible. Y sí, pues, es posible. La sociedad civil organizada, que esta es otra cuestión súper importante, porque el trabajo que se hizo para conseguir esta ley fue un trabajo de cabildeo. Y yo quiero distinguir la palabra de lobby de cabildeo, porque el lobby es el que hacen las empresas, el lobby es el que hacen la gente que tiene poder, influencia, los amigos, los pitutos, y el cabildeo viene de cabildo, que es lo que hacemos los ciudadanos, así que nos organizamos y empezamos a trabajar. Entonces fue súper importante porque nos juntamos organizaciones que a lo mejor no nos conocíamos, otras que surgieron en el camino, y trabajamos en pro del derecho al tiempo, que desde mi punto de vista, el punto de vista de la red de sobrevivientes, es una piedra fundacional, porque a partir de ahí hay que hacer más cosas, ¿sí? Y hay trabajos que todavía nos dicen, no, no se puede, es imposible. Nosotros pensamos que es posible. Entonces, cuando nos dicen, no es posible crear una comisión de verdad en Chile, bueno, nos dijeron lo mismo con el derecho al tiempo, ¿entienden? Entonces, sí, sí es posible, si otros países lo han hecho, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, ese trabajo también es una cosa que con la Vinca a mí me tocó, o sea, por ejemplo, la parte del derecho comparado, ¿no es cierto? Sí. Vinca vino a la Argentina, estuvimos en el Congreso argentino hablando de la ley del respeto al tiempo de las víctimas, que se llama acá la imprescriptibilidad. Entonces hay un montón de cosas que se fueron haciendo que también son trabajos que han permitido que los que seguimos en este tema de la defensa de los derechos de la infancia, los que nos consideramos activistas por este tipo de temas, que son temas políticos, que esa es otra cosa que ha pasado en el camino también, perderle el miedo a usar ciertas palabras y ciertos conceptos. Yo decía cabildeo, también digo política, son cuestiones que uno tiene que hacer y que tiene que trabajar en pro de, por ejemplo, mejorar una sociedad y trabajar por leyes que nos ayudan, que a lo mejor a mí no me beneficia, insisto con esto, el derecho al tiempo a mí me repara y me sanan un montón de cosas personales, pero no me beneficia, ¿me entiendes? Pero sí me da la tranquilidad de saber que hay infancias que van a poder aprovecharla. Ojalá ninguna tuviera que recurrir a esto, ¿no es cierto? Bueno, pero ese es otro tema. Pero bueno, a partir de ahí justamente yo creo que ese es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, que es la otra parte, que es el, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de acá? Para mí esta es una fundación que empieza, ¿sí? Que empieza a partir de este punto con los otros avances que vienen ahora. Y qué bueno que estemos discutiendo una constitución, y qué bueno que van a cambiar las autoridades pronto, y vamos a tener otras personas en el Congreso, otras personas en el Poder Ejecutivo, y ojalá reformemos el Poder Judicial. Hay todo un camino de una sociedad que está cambiando y que también es responsabilidad nuestra, de los que hemos estado trabajando para que esto pase. Bueno, yo creo que tenemos toda la esperanza del mundo con las nuevas generaciones también. O sea, no es casual que cuando partimos con el tema de esta ley, hayan sido las nuevas generaciones, o sea, fuera de los que veníamos comprometidos con el tema hace mucho, las nuevas generaciones de abogados, por ejemplo, o de estudiantes de derecho, los que nos decían, denle nomás. O sea, mientras otros nos decían van a destruir el Estado de Derecho en un país súper garantista, esto es una abominación, etcétera, los abogados y abogadas más jóvenes nos decían, nos cuesta, porque es un tremendo cambio además de paradigma en lo jurídico, pero es lo que corresponde. Es más, yo quiero destacar que cuando se presentó el proyecto de ley, después de 2 años, un año de que se hizo un estudio y todo, y lo presentó el senador Patricio Walker junto a otros senadores en ese minuto, era ministro de Justicia el ministro Bulnes. Y, y nos dijo, es muy difícil que llegue a haber imprescriptibilidad en este país para el abuso sexual infantil, pero este es el principio correcto. O sea, seguramente les van a dar más años, 20, 30, nosotros pidamos 50, 100, porque ya si el problema es la prescripción, entonces extendámosla a 100 años, pero ustedes no dejen de, o sea, lo correcto de pedir acá es que no prescriba.
justamente por el tema del tiempo del trauma, del tiempo de las víctimas, que era una cortapisa enorme y una cuestión muy loca además, que el muro de tiempo estuviera enfrente de las víctimas para lograr llegar a denunciar y fuera por otra parte el muro que desde el otro lado protegía a quienes habían perpetrado los abusos para escudarse en la espera y en los sobreseimientos y en la dificultad de los niños y niñas de comprenderse como víctimas, entonces que pasaran y pasaran los años y al final terminara todo impune. Así es que como, nada, pues como representante de esa generación, de quienes fuimos sobrevivientes, de la psicología, de la medicina, etcétera, pero clave era la ley, o sea, como lo legal. Bueno, sí, efectivamente, o sea, acá aprovecho el pase para decirlo, o sea, para mí no es una experiencia quizás vital, como mucha de la gente que ha estado peleando de cierta forma por estos avances. A mí me toca quizás desde una vereda, ¿se me escucha bien, cierto? Sí, estoy prestando Ya, mira. perfecto. Quizás no una vereda tan vivencial, pero sí efectivamente desde una experiencia de pronto más vinculada a la empatía, me pude ir acercando a estos temas, efectivamente, y creo que justamente esa es la palabra clave desde la cual se empieza a romper un poquito este gigante, que es la empatía. El derecho muchas veces tiene instituciones que no admiten la humanidad, que no permiten de cierta forma que haya fragilidad. Tenemos reglas claras, tenemos una seguridad jurídica que hay que proteger a toda costa, tenemos los efectos de la ley en el tiempo y en el espacio y hay que saber resguardarlas porque si es que no, comenzamos a socavar el Estado de Derecho por acá y después quizás no terminemos. Y acá es básicamente como que cualquier cambio nos va a llevar prácticamente a la extinción. Esos demonios gigantes que se construyen muchas veces desde un país que ama tanto estos formalismos o que no han obligado de pronto a amarlo. No sé por dónde va el amor a estas instituciones. ¿Aló? ¿Estoy? Ahí está, sí. Sí, te estamos escuchando. Sí, Ya, escucha. perfecto. De cierta forma este país que no sé si es que ama o lo han hecho amar de cierta forma o querer estas reglas y esta estructura tan rígida, ha comenzado justamente a resquebrajarse un poquito este cascarón a través de iniciativas justamente como es la no prescriptibilidad o la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil y delitos sexuales en general. Y que de hecho ahora está permitiendo también ser la punta de lanza para otros cambios con la misma ley como el proyecto de ley que se está discutiendo ahora, ya sin distinción de edad. Entonces, esto va permitiendo ir demostrando que no es que la gente deba tan solo acoplarse al derecho vigente, sino que también tenemos que tener un sistema que permita a la humanidad al momento de vivir en sociedad. Y creo que eso es fundamental porque es un cambio de paradigma bastante importante en nuestra realidad y que creo que le está haciendo muy bien comenzar a poder seguir trabajando en un sistema y en gobiernos, o usando mucho lo que decía la Vinca quizás, de tener un país que nos cuide en definitiva, que podamos seguir preguntándonos qué cuida más, porque claramente antes esa pregunta no estaba ni siquiera cerca del tapete, no la estamos planteando, y hoy estamos pensando... y no es solamente una candidatura a presidencial ni nada por el estilo, sino que varias están pensando, por ejemplo, en un sistema nacional de cuidados, porque el cuidar importa, y importa desde el propio núcleo familiar hasta cómo construimos el Estado. Y esta etapa de lo que es la imprescriptibilidad es fundamental, es una pieza muy importante de seguir rompiendo el cascarón y seguir demostrando que en realidad no es tan terrible humanizar el sistema. Exacto. Las leyes, Sí, de hecho... yo me quiero... Oh, perdón. Perdón. Sí, no, es que me quería colgar de una cosita que estabas diciendo porque es súper clave. Justamente, yo me acuerdo que en las primeras discusiones me aparecía la palabra dogma, el dogma del derecho. Y me acordaba de los dogmas de la iglesia y me daba terror. Porque justamente es ahí en donde está el espacio en el cual es muy fácil sostenerse sobre cuestiones que no son humanas, que se convierten en esos monstruos, como tú bien lo decías, monstruos que impiden
que el Estado esté al servicio de la gente, las instituciones estén al servicio de las personas, y de pronto estamos al revés, en donde los humanos nos tenemos que adaptar a maquinarias que no son humanas, que no están hechas a nuestra medida, que tampoco entienden ni respetan los cambios de las sociedades. O sea, no sé, el voto femenino era ilegal, por poner un ejemplo muy fácil y muy simple, ¿no? O sea, son tantas las cosas que alguna vez estaban prohibidas, fueron delito, eran ilegales, eso es imposible, eso nunca va a ocurrir, y hoy día entendemos que eso no es así. Entonces, justamente esto se conecta con nuestra realidad nacional, el miedo a la hoja en blanco, tantas cosas que se dicen, ¿no es cierto? Y tantas cuestiones de apocalípticas, de amenazas respecto de que el mundo se va a acabar, cuando en realidad no es así, cuando justamente lo que nosotros estamos haciendo es tratar de construir cosas mejores para los que vienen. Y yo creo que la población chilena, yo siempre digo que estamos bastante rotos, bastante dañados por la cantidad de abusos, por las cosas que nos han pasado. Los que estamos acá sabemos las estadísticas espantosas que hay de abuso en la infancia, no solo institucional, intrafamiliar, lo cual nos habla de una sociedad muy, muy dañada y personas que la verdad es que la hemos pasado mal, en todos los aspectos, no solo de ASI, estoy hablando de un montón de otras cuestiones. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo trabajamos para que esto se termine, pero que se termine ahora? O sea, ese es como mi leitmotiv en este minuto, y la red de sobrevivientes, tenemos ese, que es un eslogan, pero que también es lo que nos mueve, que sabemos que no somos los primeros que nos pasó esto, pero estamos trabajando para ser los últimos, y ser los últimos de verdad. O sea, terminar con cuestiones que son estructurales, que están atravesando toda la sociedad. La red de sobrevivientes, si bien se ocupa del abuso en ambientes institucionales, nosotros, como decía la Vinca al comienzo, partimos solamente con abuso eclesiástico, en entornos eclesiásticos, pero después nos abrimos a los scouts, nos abrimos al Sename, porque la realidad sobrepasa cualquier posibilidad de que uno diga, no, no, nosotros vamos a parar acá. No, no podemos parar acá. O sea, llegaron los sobrevivientes de Sename, golpearon la puerta y la red se abrió y se transformó en entornos institucionales. Llegaron sobrevivientes de Scout que no eran de parroquias católicas y también los recibimos, y bueno, ahora somos una unidad en ese sentido. Pero, ¿a qué es lo que voy con esto? A que ese trabajo, además de nuestras historias de reparación, tiene que ver con un cambio en la sociedad. Y un cambio que va a tener que seguir produciéndose, y que hay mucha gente que nos está golpeando para que esto no ocurra. Eso. Yo quiero valorar, para preguntarle a Claudia luego, también mucho la actitud de los sobrevivientes adultos, a propósito de preguntas que están saliendo acá, que en realidad hubo un minuto en que se propuso y se dio también la lucha por encontrar alguna forma de retroactividad o alguna regla retroactiva para los miles y miles de sobrevivientes de abuso sexual infantil que nunca habían tenido acceso a justicia, a propósito del tema de la prescripción, y viendo que es muy real esto de que se habla cuando se puede y no cuando se quiere, y que teníamos, íbamos conociendo sobrevivientes incluso de 80, 90 años que recién estaban hablando. No se pudo por la actual constitución tener esa regla retroactiva. Haber insistido en ella habría significado, y fue una proposición de partidos políticos en algún minuto, bueno, que se pierda la ley de imprescriptibilidad, pero acá como una suerte de inmolación para la reforma de la Constitución, y que era como, a ver, pero ¿qué cuida más? No, o sea, no, habrá que decir que la Constitución puso significa esta cortapisa, y que la nueva entonces también lo recoja. Y los sobrevivientes adultos creo que tuvieron mucha generosidad en... ya que se había demorado como 10 años la ley, y un año y medio más o menos completo en la discusión de alguna posible regla retroactiva que no llegaba a nada, en decir ya que salga la ley también, porque de alguna manera es mucho más importante hoy para las nuevas generaciones. O sea, hoy las nuevas generaciones no pueden encontrarse con que esto prescriba, y de alguna manera hay este acto de cuidado intergeneracional, decir que aquí sí, los niños y las niñas primero, que ojalá y la ley hubiera salido apenas se dio la suma urgencia. Y, y, y bueno, yo creo que Claudia con su trabajo, porque todos sabemos que sobre el 80% del abuso sexual infantil es en entornos intrafamiliares, o sea, es el universo más gigante del abuso,
Claudia es esa con la realidad con la que se encuentra todos los días desde hace muchos años y hay preguntas acá, Claudia, que tienen que ver, yo creo que tú nos puedes contar mucho sobre eso, las dificultades en la atención, qué pasa con las terapias. Nos preguntaban, bueno, ya yo respondí lo de la retroactividad, ¿qué pasa? Nada, la ley es desde julio del 2019, pero con una nueva constitución, en una de esas algo se podría hacer. Pero hoy por hoy hay muchos niños que están cada día viviendo esto, es uno cada 20 minutos en Chile. O sea, un niño o una niña vive abusos cada 20 minutos en Chile, según los últimos datos de fiscalía que presentamos para la otra ley de imprescriptibilidad. Cada 20 minutos. O sea, 3 esta hora que nosotros estamos hablando. Es como para dimensionarlo. Claudia, querida. Bueno, la verdad es que el número, creo que el año pasado fue el único año que desde que yo estoy en esto que estuvo como bajo 18.000 denuncias en la fiscalía, pero estamos hablando solo de denuncias, no la cifra negra, ¿no? Que se dio en pandemia y que sí fue una baja bastante considerable, pero así como tuvimos 18.000 denuncias, solamente de esas 70 llegaron a una condena. Las demás se fueron todas a otro archivo provisional, no perseverar y una pila de cosas que creo que Coque puede tener ahí como más ideas de todo eso, ¿no? Pero finalmente es como, yo tengo un problema con eso, porque a ti, nosotras en general, todos los que trabajamos en esto y las instituciones nos dicen, ustedes tienen que lograr que las personas denuncien. Claudia, por favor, que denuncien, lo principal es denunciar. Y claro, uno lo puede entender, pero cuando tú llegas a denunciar y te encuentras con una serie de barreras y con un sistema que no te acoge a tus hijos y a ti menos, porque acá ninguna mamá nace con el manual de cómo tratar a tu hijo cuando lo abusan, ¿no? Y te dejan ahí como a los leones, cuídelo usted hasta que el sistema reaccione y le ayude, es lo peor que puede pasar, porque en el fondo tú le decís, o sea, han llegado mamás que me han dicho, después de 2 años que estoy con ellos, Claudia, te lo juro que yo no hubiese denunciado. O sea, agarro a mi cabro chico, me voy y me pierdo en el mundo y nunca más veo a nadie. Y es difícil decirle ahora a las mamás, sí, denuncien, porque claro, nosotros hace poco, semanas atrás, estuvimos en unas reuniones y nos pudimos dar cuenta que hay muchas familias que llevan aproximadamente 2 años esperando por una terapia de reparación. O sea, por lo bajo 8 meses. Increíble que tú le puedas decir a una mamá cuando te pregunta, oye, pero ¿cuánto puedo esperar porque me llamen del programa de reparación? Y mira, puede ser un día, una semana, hasta 8 meses. Entonces, como que tú le matas toda la esperanza de que esta cuestión pueda tener pie y cabeza. Bueno, sin contar con la serie de burocracia que hay en la fiscalía, que también el tema de la pandemia ha retrasado absolutamente todo. Hay niños que tenemos que están desde marzo esperando que se les tome la primera declaración. O sea, imagina, y más encima, o sea, podemos acá ver el desastre que produjo la pandemia en este ámbito, que en las regiones que ya se está implementando las entrevistas video grabadas, también tenemos un retraso aproximadamente de 2 meses, cosa que no debería ser. La entrevista video grabada debería ser lo antes posible, cuando las personas, las mamás, llevamos la denuncia, la entrevista video grabada debería ser máximo 2 semanas. O sea, a todo reventar, y ahora tenemos más con 2 meses, y en los sectores en que no se está, la ley todavía no hace que las entrevistas sean como obligatorias, no por sistema, tenemos casi 5 meses de atraso. Como te puedes dar cuenta, el sistema sigue sin dar el ancho, siguen las personas que deberían entender que esto no es como ir a poner, y perdón si es que a lo mejor puedo herir la susceptibilidad de algunas personas, pero no es como ir a poner que me robaron el auto o me robaron algo en la casa. Esto es un delito grave que tiene que ver directo con no sé cómo explicar la situación en la que quedan los niños después de un ataque, después de poder hablar lo que les pasó, lo que cuesta para un niño hablar lo que pasó, lo que cuesta para la mamá tomar la decisión, más cuando es, digamos, intrafamiliar, como tú decías, el 80% de los casos, de tomar la decisión de poder denunciar para que crean que va a haber un sistema detrás que los va a apoyar, y se encuentran con todo esto que es totalmente negativo. Y ahí es donde tenemos que aparecer fundaciones como las nuestras, como la Vinca,
como la red de sobrevivientes, muchas veces, porque esto también, como también le pasó a Eneas, nosotros también teníamos en nuestro trabajo solamente recibíamos a niños de 18 hacia abajo y ahora nos hemos ampliado hasta los 24, porque Bien. acá no hay ayuda para nadie, o sea, tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de niños, adolescentes y ahora adultos jóvenes que necesitan tener una reparación. Si no pudieron tener justicia, porque en su tiempo no tuvieron, sí tienen que tener apoyo psicológico y si ellos lograron hablarlo a la edad que sea después de los 18, tenemos que tener apoyo psicológico para ellos. Y nosotros en estos momentos ya estamos colapsados con las horas, hemos acogido a muchas familias de Arica a Punta Arenas que nos han pedido ayuda psicológica para los niños y ahora ya estamos de alguna u otra forma volviendo a lo que hacíamos antes, que es como el, Vinca, ayúdame a conseguir un psicólogo para tal niño. Y lo único bueno, sí, y que rescato este año desde que diéramos el salto para hacer fundaciones, que estamos entregando ayuda psiquiátrica a los niños, cosa que el sistema no les brinda. Yo personalmente en el año 2014 pedí para mis hijas y hasta el día de hoy estoy esperando y no me han llamado. Mi juicio ya fue, condenaron y hasta el día de hoy no pasó nada. Así que yo creo, Vinca, que el sistema en general todavía está al debe con los niños y con los adolescentes y con los adultos que están atreviéndose a denunciar y creo también que así como se veía casi imposible el tema de la imprescriptibilidad, creo que tenemos que seguir luchando para que esto cambie, para que la salud mental entre al auge, no solamente para los niños, para los No, supervivientes, sino que también para nosotros las mamás, para el resto de la familia que queda devastada muchas veces, acá se rompen muchas cosas y eso yo creo que es el próximo paso que tenemos que dar juntos para que la atención de manera integral dé un paso pero gigante para que acoja como corresponde a las familias, que sea un trato digno en todos los aspectos. muchas gracias, Claudia. Y Enea, ustedes que han estado más cerca también como de toda la realidad de Sename, me imagino que lo mismo, porque es como en los niños y niñas que tenemos el mayor abandono. Y esto lo decíamos el otro día, que es como un poco lo que pasa con otras instituciones que dicen, bueno, el Estado debería hacerse cargo, pero si el Estado no está, si la salud no es un derecho humano universal, si no ha habido una política de salud mental, si la justicia todavía no cambia, ¿qué hacemos? No, nos apañamos y nos acompañamos en la comunidad. Y yo quiero aprovechar aquí de dar gracias al COQUE y a muchos otros abogados y abogadas, no solo de Derecho al Tiempo, Silvana Navarrete, la Josefina Mora, Pablo Becerra, mucha gente joven, muchos psicólogos, psiquiatras que incluso se han ido plegando, porque es todo así como en redes ante la dificultad de encontrar atención en todos lados. Se discutió un plan de apoyo que iba a ser como complementario a la ley de imprescriptibilidad, pero sabemos que Chile ha atravesado momentos súper difíciles, vino el estallido, vino la pandemia, y hay muchas cosas que quedaron ahí que es como ahora que se puedan retomar, pero dependemos de todo para poder retomar esas cosas, porque si están últimas en la lista y uno ve como muchas otras prioridades y, y, y de repente echa de menos que esto sonara todavía más fuerte, la infancia como un todo, la salud universal, porque si no vamos a seguir en lo mismo, con las tremendas listas de espera, y qué bueno que hay una red comunitaria que acoge y apaña y se ayuda y todo, pero tendría que ya haber una respuesta mucho más organizada, capacitación además, porque lo que Claudia dijo es vital y opera también en el caso de crímenes sexuales contra adultos. El sistema per se eh, es un desincentivo a la denuncia. Eh, lo vuelve revictimizante y los relatos de revictimización y el temor de revictimización que es muy real y que se comparte entre familias y todo, llega a víctimas que a lo mejor están pensando denunciar y no. Acá pasa lo mismo, con mucho más soporte, las víctimas de violación, jóvenes y adultas jóvenes, le cuentan más a alguien de su familia o un amigo o amiga, y lo que llega a la denuncia es con suerte el 25%, y de eso lo que llega a juicio mucho menos, y de eso las condenas a la cárcel ya son irrisorias, porque lo mismo que en Chile,
penas remitidas, firma mensual, firma nocturna, y sin pensar que muchos abusadores se van a vivir al lado de sus víctimas o cerca o en el mismo barrio, la misma comuna, la misma ciudad. Entonces, de verdad que falta una mirada a la reparación mucho más grande y amplia para considerar todos estos detalles que no son detalles, todos estos aspectos que son como distintos pilares de la casa a sostener. El Estado ausente, y que cuando está presente terceriza, que es lo que pasa en el caso de Sename, que tú lo señalabas, o sea, que además es un tema del presente y no del pasado, porque nosotros en la red, bueno, tenemos sobrevivientes adultos de Sename, personas que vienen de historias de abuso en hogares hace ya bastantes años atrás, pero que también siguen en contacto con el Sename del presente, donde hay un informe de la PDI, donde hay informes de Naciones Unidas, donde se acumulan y se acumulan datos, y uno dice, ¿qué más necesitamos? O sea, la información está, las investigaciones académicas están, los estudios de la policía, todos sabemos lo que pasa, lo que está pasando, y el Estado sigue ausente. Esa es la única reflexión que yo puedo hacer respecto de esto, o sea, ¿hasta cuándo? Le cambiamos el nombre al infierno, Sename ya no se llama Sename, pero los abusos siguen, nadie se cuestiona que las mismas organizaciones, que los mismos negociados, porque la verdad es que es eso, no me digan que son fundaciones sin fines de lucro, porque no lo son, donde el abuso, ¿no es cierto?, es un negocio, donde a mayor vulneración, más dinero para la organización, donde tienes infancias con 5 psicólogos distintos, supuestamente, porque todo es un cobrar y un cobrar servicios que al final no llegan a ninguna parte. Nosotros somos profundamente críticos del modelo tercerizado, y ahí está. Y bueno, esta semana tuvimos la noticia, la guinda de la torta, ¿no es cierto?, con la ley, que el TC, ahí bueno, el abogado presente nos podrá explicar un poco mejor, pero el TC nos mandó una patada espantosa, ¿no es cierto?, en esa ley de infancia que tampoco a mi juicio estaba tan completa, pero por lo menos nos daba cierto respiro, y el TC viene a dar ese golpe macabro, la verdad es que es macabro. Mira, tengo muchas cosas que decir, la verdad, no sé si que podemos hacer un live de unas 5 horas, porque creo que ahí recién podríamos estar hablando todo lo que hay que decir. Voy a tocar el tema que decía Neas, pero antes de eso quiero tomarme un poquito lo que decía Claudia antes. Y recordando otra conversación que tuve un poquito con la Vinca en el pasado, bueno, tenemos una ausencia total del Estado porque lo achicaron a la mínima expresión, y donde tiene que llegar, tratamos de hacerlo al menor costo posible. Acá, lamentablemente, además, han satanizado tanto que pueda haber un Estado que sea más grande que mínimo, porque acá entonces, queremos más burocracia para los partidos. No, queremos un Estado que alcance para la gente. Queremos un Estado que pueda llegar a satisfacer esas necesidades. Y si eso es duplicar el tamaño del Estado, es porque entonces estamos al menos a la mitad de lo que debiera estar. Tenemos un sistema jurídico que está hecho para excluir a la mayoría de la mesa. Y de hecho acá lo que hay que hacer y lo que hemos estado haciendo de distintas perspectivas, de distintas posiciones, un montón de gente muy distinta, es tratar de hacer una suerte como de la revolución de los no normales, de los que no somos hombres heteros y género sanos, que nunca le ha pasado nada y que nunca han tenido una enfermedad y que tienen toda la vida arreglada. Y toda la gente con algún grado de discapacidad, toda la gente con todas las mujeres, toda la diversidad sexual, todas las víctimas de algún tipo de daño que no estaban permitidos ser visibles, estaban comenzando a ser visibles. Pero de todas formas hay que seguir empujando para que lo normal sea sea poder visibilizar el daño, poder ser humano, y no una maqueta en la cual el llorar o el tener represión o el tener un trastorno obsesivo compulsivo sea una debilidad, no que sea parte de lo que tú eres. Y fin. Dicho eso, el sistema a nivel de justicia, no voy a decir que es lo peor que existe en el mundo, pero tiene un tamaño mucho menor al que debiera. En el lado de familia, que es lo que yo tengo más cercano, los programas de reparación de maltrato grave, que son los PRM, que en general también se encuentran asociados a instituciones que son privadas, los PRM tienen lista de espera de 6 a 8 meses, y se trata de apurar a través de 80 bis, que es un pago adicional que se realiza en definitiva para que estas cosas se atiendan rápidamente. Pero aún cuando le pongamos 80 bis y vendemos un PRM, la lista de espera son 6 a 8 meses.
o sea, no sé si un número oficial, pero en mi experiencia siempre son muchos meses lo que vemos en las causas judiciales. Acá no estoy diciendo una cifra que haya levantado yo de algún estudio que haya realizado, aclaro. Por eso puede haber imprecisión. También Cabas, por el lado penal, también tiene una cantidad de demora impresionante. Y cuando tienes que llegar a enfrentarte al sistema de justicia penal, si no tienes un abogado querellante, se te demora 3 o 4 veces. Y si es que eso no hace la diferencia para que tu caso termine básicamente archivado en un montón de polvo y que nunca pase nada. Polvo digital ahora, porque las carpetas son digitales, pero polvo al fin y al cabo. O sea, estamos hablando de que si no tienes a un abogado que básicamente vaya a golpear la puerta de la fiscalía continuamente para saber qué pasa con la diligencia, quizás no se hace nunca. Y, pucha, si es que además de eso no tiene un apellido rimbombante ni conexiones suficientes, sale prácticamente gratis realizar esas atrocidades. Entonces, con todo este sistema, la verdad es que la conclusión que hay que tener en definitiva es que se necesita más Estado y que se necesita en definitiva un Estado que pueda llegar a donde tiene que llegar. No sé si necesitamos más o menos policía, pero necesitamos usar mejor los recursos. De pronto tener más policía no es malo, en la medida que también sean policías que puedan tener herramientas, por ejemplo, para poder hacer un aporte en esto, y que si es que no metamos esa plata en psicólogos, en salud mental, que metamos esa plata en otras cosas que nos permitan cuidarnos. Acá tenemos un país en el cual hemos avanzado muchísimo desde el 90 en adelante, porque lo que teníamos entre el 90 era, pero paupérrimo. O sea, es muy fácil avanzar mucho cuando tu punto de partida es estar en alguno de los infiernos de Dante. Pero dicho eso, ya, claro, hemos podido avanzar, pero lamentablemente el entramado político tampoco ayuda demasiado cuando tenemos que parlamentarios de determinadas facciones políticas tratan de cercenar cosas que ya se encuentran vigentes en Chile. O sea, estamos hablando de que se declare inconstitucional, básicamente, normas que ya están incorporadas en el ordenamiento jurídico y que están plasmadas en el derecho internacional de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, y que se encuentra vigente porque la Constitución así lo dice, el artículo 5º, inciso 2. Entonces, es para sacarse los pelos porque es casi la idea de como, es que nadie me puede decir a mí cómo queda mi hijo. O sea, nadie tendría que decírtelo, en principio. Pero si es que tu trabajo es tan negligente, el Estado tiene que velar para que no tengamos, en definitiva, generaciones tras generaciones con un daño que pudo haber sido evitado. Entonces, se me cuenta, claro, tenemos acá un montón de esperanza en el futuro. Yo creo que, insisto, más allá de afiliaciones o afinidades políticas, en este periodo de cambio que se da con la Convención Constitucional, en los proyectos distintos que antes no eran opción siquiera para poder ser gobierno, en las distintas sensibilidades que se han ido levantando. Por último, aunque sean testimoniales que van dejando temas en el tapete, nos permiten pensar un país que va a poder acoger, esperemos más temprano que tarde, a todas generaciones que quizás puedan aprovecharla cuando ya algunos de nosotros quizás ni siquiera estemos acá. Pero en definitiva, que podamos avanzar decididamente a tener un espacio de contención y que podamos querer denunciar porque quizás no todos los juicios terminen en condena, porque no tienen por qué terminar todo en condena. Hay historia de historia, pero que en definitiva podamos llegar a saber que la justicia llega porque llega a tiempo y que dejemos de mentirnos solos diciendo la justicia tarda pero llega. No, la justicia que tarda demasiado no llegó. Así es. Eso. Mil cosas pasan por mi cabeza, sobre todo a propósito de la intervención del TC y de cómo no poder creerlo. Yo creo que tú eres por lejos, Coque, el más joven de los cuatro acá, y la cantidad de años que hemos visto que se hablaba de la convención, de la protección integral, de la garantía integral, y se le han cambiado los nombres igual un par de veces. Hubo una ley de garantías integrales mal hecha que habría que haber cambiado completa, ingresada al Congreso el 2012 por temas del 2013
por temas políticos de cambio de gobierno, la botaron a la basura, se arma ese Consejo de la Infancia que estuvo 1 año y medio redactando otra ley, que es la que todavía estamos discutiendo, y luego el TC básicamente cuestiona cuestiones que estaban ya consagradas, entonces uno como que se pierde ahí y piensa también hasta qué punto ha faltado, no sé, yo creo que también, así como tú decías, la justicia que tarda ya no es justicia, este viejo dicho de no tiene solo la culpa el chancho, sino el que le da el afrecho, eh, porque también como un tribunal constitucional en este contexto de Chile, partiendo de una convención constituyente, sabiendo que va a haber un cambio en la constitución, hace una cosa así, es porque también de alguna manera siente que está el suelo para poder hacerlo sabiendo que no va a haber mayores consecuencias, ni mayor accountability, ni mayor nada. O sea, y eso es bien descorazonador y yo tengo toda la esperanza en que pueda cambiar, pero también como tú estabas que me tiraba los pelos en la semana, así como contando hasta 700.000 para no para no decir algo terrible. Y, y creo que el abuso sexual infantil, aunque uno no quisiera hablar de temas que vayan a producir dolor, siempre van a producir dolor, incluso en algunas familias o personas que nunca lo hayan vivido y no tengan a nadie, que son muy pocas, porque yo creo que todas las familias tienen alguna de estas historias atravesándolo, eh, duele igual. Pero por lo menos creo que hablar de esto nos ha hecho bien como sociedad, ha permitido también lo que tú decías de esto de los no normales o de dejar de ver todo en términos, en la curva normal, que yo no tengo mucha mala barra también, y de ver una inclusión real de todas las dinámicas y de todas las situaciones que ocurren. A mí me sorprende, y no es por comparar, lo distinto que es llamar acá si estás enfermo o tienes un problema para ir al trabajo o para cancelar una reunión. Incluso si tuvieras que llegar a dar una explicación como estoy con un episodio de estrés traumático y lo completamente inimaginable que eso puede ser todavía en Chile, excepto en círculos muy de confianza o muy cercanos o lugares de trabajo donde son este tipo de temas que se ven y seguramente hay una sensibilidad mayor. A todo esto vi pasar por ahí que no habláramos de reparación, que sí de rehabilitación o de... A ver, qué buenas las observaciones de las palabras. El término consensuado internacionalmente es reparación o rehabilitación o recovery, recuperación. Se habla también de sanación, se habla también de resignificación. Creo que lo mejor es el acompañamiento de procesos, pero son términos que en ningún caso quieren refregarnos en la cara que estemos rotos o heridos o destrozados o descompuestos. Entonces por eso que hay que como que arreglarlos. Son términos que se han ido pidiendo prestados y que se han ido como asimilando y que es bueno preguntárselo y que es bueno hacer estas aclaraciones de palabra. Lo principal es el acompañamiento y no debería ser una cosa terrible, como todavía te decían hace unos años atrás, el tema del abuso, como ya, pero no hablemos de esto mejor mucho, mejor ni lo menciones, o como en las propias consultas médicas de repente no le cuenta a la pareja, van a cambiar las percepciones, etcétera. Todavía queda harto camino por abrir y creo que cada una de estas conversaciones como la de hoy día abre ese camino. O sea, sí, hay muchas personas que hemos vivido abusos, que hemos acompañado abusos en nuestra familia o con nuestros amigos o con hijos de nuestros amigos y, y no es ninguna vergüenza y no debería ser ningún estigma o letra como escarlata, sino que una, una situación de sufrimiento de la que más y más posibilidades va a haber de reponerse o de que sea una parte de la historia y no la historia entera de alguien, si hay una comunidad completa también acompañando, y eso implica el Estado y implica sistemas de salud, implica prevención en las escuelas, que todavía no tenemos, que tengamos bases comunes de educación sexual y que nos dejemos de pelear los adultos nuestras peleas de adultos para pensar realmente en los niños y niñas,
yo no me he cansado de repetir, y la Claudia hace así, porque lo conversamos muchas veces mientras se discutía la ley de base común y la educación sexual. Por una parte, el discurso conservador extremo, por otra parte, el discurso progresista, y cada quien en lo suyo, y dónde están los niños, las niñas, los adolescentes, y al final, en esa disputa de trincheras tan extremas, terminó perdiéndose un proyecto de ley y pasando archivo, cuando está probado que la educación sexual es un factor tremendo de prevención, de protección, y si no logramos proteger ni prevenir, de detección del abuso sexual infantil, porque en el minuto que se conversan ciertos temas o se hablan ciertos temas, y no estoy hablando que tenga que hablarse poco menos que de la relación sexual a los 3 años, no, cuando se habla de límites del cuerpo a los 3 años, me gusta, no me gusta hacer esto, jugar así o jugar así, cuando se habla de cuestiones cada vez más complejas conforme avanza la adolescencia, muchas víctimas de abuso sexual infantil quedan así y dicen, o sea, esto que está pasando no está bien, y pueden hablar con alguien. Y eso es súper importante también de la educación sexual. Pero claramente entre las disputas de adultos se perdió la conversación. Y uno se pregunta también qué desafío tenemos en causas que tienen que ver con el cuidado, digo yo. Porque a palo y asusando a nadie no se convence mucho a la gente. Y desde trincheras no se convence mucho a nadie. Y la educación sexual es un tema precioso, que creo que el tono de la conversación puede haber sido completamente distinto y quizás habríamos avanzado un poco más en la ley. Y sí, los sectores conservadores, terribles, pero sí también cuando veíamos la publicidad de los sectores más progresistas nos preguntábamos a quién le están hablando. O sea, como a los niños, a las niñas, a papás y mamás de niños chiquititos, o de niños, papás, mamás, familias de niños y niñas que han vivido abuso ya a los 4 años, 5, 6, y que necesitan entender en la educación sexual un lugar también de contención, de florecimiento. Son todas preguntas que vale la pena dedicarles tiempo, digo yo. Así es. Nos quedamos tan silenciosos. El adultocentrismo. Es que es desesperante. A mí la sensación que tengo es eso, o sea, el adultocentrismo. Yo cuando me acuerdo de que había un niño que era yo, que nadie escuchaba y que nadie veía, y por eso fue posible el abuso, por ejemplo. Me acuerdo de que de esto justamente, de sacar y poner en el centro a la infancia. Y hay una cosa que se decía respecto de las palabras hace unos minutos, que yo creo que también es importante entender que estamos evolucionando y construyendo lenguaje también. Antes se decía los derechos del niño, después empezamos a hablar de derechos del niño, la niña. Yo digo niñes, por ejemplo, y adopté la E porque me parece fundamental, porque en mi familia hay personas no binarias, por ejemplo. Entonces, también uno ahora habla de las infancias, y así vamos construyendo, porque sí, el lenguaje construye realidades, y justamente eso también permite visibilizar y hablar y poner sobre la mesa cosas que antes no se hablaban. Y siempre que algo no se habla y que no está en el discurso público, nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué no estamos hablando de eso? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, de hecho, como pequeña anécdota, y quizás no pretendo sacar el tema, pero hoy día en la tarde me tocó hacer una capacitación para un grupo de voluntarios que están apoyando en la Fundación Todo Mejora, que recibe básicamente denuncias o sea, hacen proceso de acompañamiento para denunciantes de niños y adolescentes que realizan en definitiva denuncias por su propia vulneración de derechos, por su identidad de género, en definitiva, o su orientación sexual. Y en el mismo momento, claro, estaba con un público que probablemente un cuarto era no binario, y yo sigo hablando de niños, niñas, niños y adolescentes, y al final de cuentas me di cuenta que efectivamente seguía hablando en términos no binarios. De pronto mi cápsula propia de un formalismo excesivo a través del derecho y todo el tema también me genera esta deformación profesional, pero efectivamente es importante a lo menos intentar ir respondiendo a esas sensibilidades, de dejar de hablar de menores, porque todavía hay gente que habla de menores también, y tratar de ir hablando de niñas, de adolescentes, y tratar de ir acogiendo en definitiva a todos. Si no es un gustito, no es un capricho.
es tratar de generar un mundo en que todos quepamos, en definitiva, y en que todos podamos tener la comodidad de decir, me pasó esto, o soy esto, soy esta persona, tengo esta historia. Y esos pequeños gestos que pueden no venir desde el Estado, quizás no van a, quizás no sea la solución, pero pueden hacer una pequeña diferencia. Sí. Y dentro de todo eso, podemos hablar de los niños, niñas, niñas, etcétera. No olvidarnos de quienes cuidan. Perdón, yo allá con teléfono cuidado, pero de verdad, o sea, cuidar a quienes cuidan. Y como no nos queda mucho ratito, volver sobre lo que Claudia nos decía, cuán importante es la contención para papás, mamás, profesores que tienen y profesoras que tienen en sus cursos a niños y niñas que han sufrido distintos tipos de vulneración y particularmente el abuso sexual infantil, que es re complejo, de cómo apoyar a los cuidadores y, y hay maneras y organizaciones de grupos que se pueden dar en atención primaria, en un montón, hay experiencias en otros lados. Copiamos de repente cosas tan locas de otros países y no cosas que son realmente útiles y económicas para que no nos salgan con sujeto a presupuesto, que es como lo que siempre vemos en la ley, qué buena la ley, sujeta a disponibilidad presupuestaria. Eh, y contarnos, Claudia, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves tú cuando hay una diferencia entre mamás o papás no ofensores, me refiero, por supuesto, que no han tenido apoyo para a su vez apoyar y papás que sí lo han recibido? Me gustaría como escucharte a ti en eso, que tú has estado muy cerca de su proceso. Es un tema complicado porque, bueno, la verdad es que yo creo que todas las familias, todas las mamás que llegamos al tema del abuso de nuestros hijos, perdemos mucho de los amigos que teníamos, empezando por eso, ¿no? Empezando porque empieza todo este cuento de que no te conocen, hay gente que te conoce mucho y hay gente que te conoce así nomás, pero cuando se sabe el tema del abuso empieza primero el cuestionamiento. O sea, ¿dónde estaba la mamá? ¿Cómo la mamá metió a este hombre en la casa? ¿Cómo no se dio cuenta en el caso que fuera el esposo, por ejemplo, que el tipo estaba abusando a su hija estando ahí mismo? O sea, imposible que la mamá no se diera cuenta, que la mamá esto, que la mamá lo otro. Muchas veces la culpan de inocular el relato en el niño porque la mamá está despechada, porque no sé qué. Entonces viene una carga ahí sumada a todo lo que supo de su hijo, ¿no? De esta revelación, develación, de todo lo terrible que estuvo viviendo el niño o la niña. Y fuera de eso viene el cuestionamiento de todo un círculo que uno pensaba que estaban, ¿no? Que la conocían y que podían entender la situación, y que tiene que ver también con la ignorancia. O sea, es una palabra fuerte, pero es una palabra necesaria. La ignorancia que tenemos en general, muchos, respecto a cómo se da la dinámica del abuso, hace que dañemos tremendamente muchas veces a las madres, a los padres y a las familias que tenemos hijos que sufrieron abuso. La dinámica del abuso es silenciosa, la dinámica del abuso en los niños más pequeños y en general en todos va acompañada del secreto, de secretos que si uno los revela van a pasar cosas horribles. La carga emocional que tienen los niños encima antes de hablar es tremenda. Entonces, todo esto que acompaña a las mamás, de ver que ya cuando el niño habló es porque ya no daba más, porque la situación para él fue incontrolable, inconcebible, que ya no cabía. Yo ahora he visto los niños en dibujos, me tocó ver hace poco, estaba haciendo un curso de dibujos y los niños después que, en una parte me tocó ver unos dibujos tremendos de cuando dibujaban, cuando estaban viviendo el abuso y cuando dejaron o pudieron contarlo. Y es tremenda esa sensación que tenían antes y el dibujo que se ve después. Y bueno, yo también la he visto en mis hijas y el cambio es del cielo a la tierra de repente, pero las consecuencias que vienen después, eso es lo que muchas veces la sociedad en general, y lo digo con mucha responsabilidad, no entiende que esto no es, denunció a mi hijo, hice la denuncia y acá se acabó el abuso. Esto tiene para mucho rato, independiente de que hay mamás que puedan tener una red de apoyo que las entienda, que las acoge, que las puede guiar de mejor forma para poder entregar herramientas a esta mamá para que pueda
acoger a su hijo en los momentos más difíciles de sus crisis, de sus pesadillas nocturnas, de no querer ir al colegio, de no querer ir al baño, de no querer dormir con la luz apagada, cosas que nosotros como mamá, y como lo decía, delante estábamos también en otro taller y le decía, nosotros no nacemos con un manual que le dan a todas las mamás y mira, esto tienes que hacer en caso de esto. O sea, no, las mamás no nacemos para esto. Las mamás no andamos por la vida pensando que mi propio padre quizás puede abusar de mi hija o de mi hijo. Entonces es una carga súper heavy la que llevamos las mamás, los papás, que obviamente como tú decías que no somos agresores y claro que sí, marca una diferencia grande aquellas mamás que tienen la posibilidad de tener una red de contención, que las guíe, que les dé herramientas, versus las que no. Y yo creo que en eso estamos trabajando todas las fundaciones, las organizaciones, ustedes mismos, en tratar de llegar a esas mamás que lamentablemente muchas veces y son mamás que son de un estrato social un poco más bajo, donde también los lazos de apoyo son súper pocos. Y lamentablemente, y quizás también duele decirlo, pero es verdad. Y bueno, tampoco podemos desconocer que para el otro lado, en el estrato social alto, también es difícil para ellas poder hablar de que algo tan terrible pasó, porque ¿qué van a decir, no? Entonces, en el fondo, acá se ve también un daño transversal, pero que en el fondo es mínimo, y me atrevo a decirlo con todas sus letras, las mamás que pueden contar hoy con una red de apoyo que esté ligada a sus amistades derechamente, porque el cuestionamiento va a estar y eso las va a hacer decaer y más encima a esto le sumamos que las instituciones que deberían estar encargadas, como decían, que hemos hablado harto, que acá no es que, como lo piensa mucha gente, que la fiscalía toma a las mamás y las sienta y le dice, mire, usted van a pasar por esto, después por esto, y va a venir un tiempo. O sea, eso no pasa en la realidad. Yo creo que acá muchas mamás, lamentablemente no logro ver los comentarios porque estoy sin lente, entonces no veo algunos pocos, pero tienen razón, acá la falta de comunicación entre la fiscalía, por ejemplo, con las madres, es tremenda, porque las mamás no saben a lo que van, las mamás no estudian derecho, no son abogadas, de repente le hablan en un idioma que nosotros quedamos, yo ahora que tengo 8 años en esto, que hice un diplomado en la Católica, puedo entender palabras, pero créeme que todavía quedo algunas veces muy colgada. Las mamás no saben qué le están hablando. Entonces, peor todavía cuando tú le dices, oye, pero por favor, nosotros, si mi hijo está sin terapia, ¿qué puedo hacer yo para poder acogerlo? Y, o sea, señora, usted es la madre, usted vea cómo lo hace, usted invéntese las herramientas, pero ¿cómo? Si estamos viviendo en una sociedad que es, la verdad, es que muy individualista, ¿no? De repente los problemas como estos, la verdad es que sí, culpan mucho a las mamás y la ayuda es súper poca, es muy poca. ¿Y para qué vamos a hablar de lo que podemos encontrar quizá en algunas entidades, en los colegios, el abuso sexual infantil? No se habla, y si se habla como de prevención, pero ¿qué pasa con las mamás? O sea, la prevención, mamá, tú tienes que estar pendiente, tú tienes que decirle que no pueden tocar a tus hijos. O sea, unas cuestiones tan básicas que ¿quién va a entender, Vinca? ¿Quién? O sea, del dicho al hecho, de vivir con un niño que te dice lo que le pasó, de lo terrible que puede ser, de que se te desarma la familia completa, de que la vida cambia del cielo a la tierra, de que el terremoto es grado 10.000. O sea, yo creo que acá urge el apoyo para las víctimas indirectas que somos las mamás, que son los papás en el caso de que no tenga una mamá y que pasó esto. El adulto responsable que está al lado de ese niño o de esa niña o de ese adolescente tiene que tener una red de apoyo. Es vital que eso pase y como tú decías al principio, nosotros estamos luchando para que eso sea una realidad, dependiente de que no hayan dicho todo este rato, y como tú también lo acabas de decir, que el presupuesto, nosotros ingresamos un proyecto de ley que nos detuvo el presupuesto. Entonces, acá yo creo que urge que las terapias, el apoyo psicológico ingrese al auge y que no sea solamente para los niños, sino que sea para la familia completa, especialmente para el adulto responsable que está a cargo de ese niño, y que además, como tú también lo decías y lo vienes diciendo hace muchos años, que en los colegios, en los institutos, en las universidades, donde sea que estén impartiendo alguna carrera para niños, o sea, que van a trabajar con niños,
se les enseñe cómo poder acoger a estos chiquititos o a estas jóvenes que van a llegar a develar un abuso y que ellos también puedan tener ayuda, porque también, y disculpa si me alargo un poco, pero estuvimos haciendo un taller para un jardín y las tías nos decían, es increíble que nosotros hemos escuchado relatos horribles y yo quedé descolocada, me decía una tía, y estuve casi 3 meses con licencia porque no me lo podía sacar de la cabeza. ¿Y qué pasa con esas personas que reciben estos relatos? Tampoco están dentro de un, están consideradas como para ser apoyadas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar lamentablemente en esto, faltan muchísimas cosas todavía por avanzar, pero también tenemos esperanza en que esto se dé. Ya hay ahí algunos candidatos que pudimos ver que tienen alguna algo escrito ya más concreto, ¿no? Que pueden darnos luces de que esto sí va a tener una buena acogida, y si no, nos va a tocar a nosotros y ojalá que otros se sumen a que podamos apurar, porque la verdad es que acá tiene que ser un todo. Nosotros podemos lograr que los niños tengan terapia y tengan un apoyo, pero lamentablemente si los papás siguen cojos hasta el día de no sé cuándo, los papás van a seguir con esa herida que va a seguir sangrando, independiente que a nosotros como papás sí nos sana mucho ver que nuestros hijos van creciendo, que van superando etapas, que se van levantando, pero también necesitamos apoyo. Alguien que nos pare, alguien que nos diga si se puede. Sí. Gracias, Claudia. Sí, o sea, eh, ojalá nos estén escuchando también, y sí hemos hablado del pregrado, los institutos y todo. Yo creo que las universidades, hay varias que han avanzado en la creación de centros de atención psicológica, varias que tienen en regiones también, pero qué bonito sería también la constitución o como la proliferación, ¿sí? De grupos de información de trauma, de apoyo en trauma para justamente las familias de niños, niñas y adolescentes que pasan por estas situaciones, y que más es muy lindo, porque uno ve de repente que de los propios grupos salen papás o mamás que a su vez pueden acompañar a otras familias, porque ya están en un minuto, son un momento como más de más fuerza, de más aplomo, y pueden también decirle a otro lo que mismo que tú decías: mira, en el tribunal va a ser así, en el colegio va a ser así, estos son obstáculos con los que quizás te topas, pero no te preocupes, y que a uno u otro lo tome de la mano y le cuente la historia y a dónde va, pucha que ayuda. Y hay formas de hacerlo y de multiplicar esto, porque a veces los papás, las mamás, uno misma cuando le pasan cosas con su hija, a veces no necesita en abuso quizás mucho más, pero estoy hablando otras dificultades. A lo mejor no todo se resuelve en un psicólogo, pero se resuelve en un grupo de otros semejantes, con una cierta guía, donde pueda haber realmente una escucha y realmente un reconocerse entre iguales y poder ayudarse. Yo soy una ferviente, no decir creyente, pero he visto en acción, porque esa palabra no me gusta, en acción, lo que pasa con los grupos de ayuda mutua o de autoayuda, hay varios nombres, eh, y también con los grupos para papás, mamás, víctimas indirectas, como tú decías, que ya informar sobre lo que viene es una forma de contener. Y lo mismo contener a las educadoras y educadores, a los docentes, al personal de salud, porque también esto provoca trauma en quienes trabajamos cercanos a estos temas. Y pedirle a las escuelas y a los colegios que también, como decía el Coque, se tengan los gestos de humanidad que se requieren. Así como el Poder Judicial, que maravilloso sería que estuviera lleno de pósters de niños, encuentros infantiles y una serie de otras cosas en cada sala, independientemente de que se está dedicada especialmente a temas de familia o niños o no, que los niños se sientan, niños, niñas incluidos en todo, que, que las escuelas no haya miedo a, no cuando ha pasado el abuso ahí, a darle la bienvenida a niños y niñas que han vivido abuso en otros colegios, o en su casa, o en otro lugar, porque también está eso, dentro de todo lo que contaba Claudia, de veces resistencias de otras familias a que llegue un niño o niña que ha vivido abuso, porque, y bueno, ¿y qué hacemos?
porque también las otras familias no saben muy bien qué hacer. Y que se pueda entender que si hay una consideración especial en la hora de llegar, o en el no hacer ciertas pruebas, o en el permitir que la mamá esté cerca en la escuela, o esperando en la enfermería, o en la biblioteca, como para que ese niño o niña sepa que hay alguien cerca. No son como, comillas, favores o ventajas o privilegios, sino lo que hace una comunidad que cuida, que uno ahí dice, churra, si le pasara esto a mi hija o mi hijo, ni Dios quiera, ni la vida quiera nunca, qué bueno saber que existe esto. Yo te lo he dicho a ti, Claudia, lo hemos hablado, las mamás o papás o familias que apoyan a niños y niñas que han develado, no se imaginan el tremendo efecto reparador o alentador o resignificante, sanador, la palabra que queramos, que tienen para sobrevivientes adultos que al hablar con la familia no tuvimos esa reacción, ni primera, ni segunda, ni décima, ni nunca. Y ver a mamás y papás que se movilizan por sus hijos e hijas es realmente, o sea, ustedes también son una fuerza, como un viaje al pasado, un efecto retroactivo ahí sanador también. Así que si las universidades están escuchando, el apoyo para víctimas indirectas, los grupos, todo eso es algo que se puede desarrollar sin que esperemos leyes ni decretos para conseguirlo. Eneas, no sé si tú has ido mirando mientras tanto las preguntas, tú que estás ahí y además con anteojos. Sí, la porque verdad es bueno, que veo nada. van Yo tengo unos súper anteojos rápido viejos, no tengo los anteojos nuevos, esas y cuestiones ven como así, pero ven mejor que así. Que nos falte porque sí, estamos como en va súper tiempo. rápido, pero es una conversación linda la que estoy viendo, es justamente lo que tiene que ver con el no normalizar y con, bueno, y muchos agradecimientos también a Claudia. Y yo justamente quería conectar con eso porque es sanador lo que decías tú recién, Vinca. O sea, yo cada vez que conozco tengo la oportunidad de hablar con una mamá protectora, con un papá protector, con gente que está escuchando la infancia, yo les digo gracias, porque fue lo que nos faltó a nosotros, justamente. Y te ayuda a sanar, si es que la palabra reparación por ahí causa un poquito de incomodidad, como decíamos hace un rato, son palabras que uno va adoptando, pero es sanador ver familias que están defendiendo infancias que por ahí nosotros justamente nos faltó eso. Yo me quedé pensando en algo que pasó justamente también en lo que decía Claudia respecto de Chile país de clases. Yo a veces digo Chile país de castas también. Eh, es tan difícil para quienes no tienen a lo mejor el capital simbólico, no solamente lo económico, sino que también lo simbólico, lo que tiene que ver con la educación, de a dónde recurrir, a dónde ir. No digo educación de buen colegio, estoy hablando de recursos mínimos que a veces no están. A nosotros en la red de sobrevivientes que trabajamos con adultos, con adultes, nos pasa que es muy difícil porque al final los que venimos de algún entorno donde recibimos ciertos conocimientos, casi que somos privilegiados porque conseguimos justicia o porque conseguimos medios o porque aparecemos en la prensa, y de repente justamente ese, por ejemplo, es nuestro desafío, poder lograr que ese mínimo de visibilidad, de justicia, de lucha que vamos más o menos consiguiendo, se pueda transmitir a quienes no tienen acceso a esos espacios, a quienes no tienen llegada a los medios, a quienes justamente les es muy difícil. En Sename se da mucho, sobrevivientes adultos de Sename, pero también en otros entornos, de poder trabajar desde ahí. Y bueno, nuevamente, el tema de los recursos nunca es la plata, siempre es la voluntad política. Nunca es, no, es que no tenemos plata, somos pobres, Chile no tiene recursos. Eso es mentira. Es todo un tema de voluntad política, de la decisión de decir, bueno, acá hay que poner los recursos necesarios para la salud mental, porque es parte fundamental de este tema. Salud mental es un tema transversal que nos tiene que ocupar, así como nos tiene que ocupar la prevención, así como lo que el Estado no está siendo capaz de hacer con las familias, con los grupos de ayuda, tienen que hacerlo. Y es, insisto, es un tema de voluntad, no es un tema de recursos. Yo estoy disponible para sentarme con quien necesite y decir, bueno, vamos a revisar presupuesto. Porque de verdad, nosotros como Red de Sobrevivientes hemos tenido la oportunidad de trabajar con las experiencias de otros países.
Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, donde se han hecho trabajos más profundos respecto de estos temas. Y los recursos siempre aparecen, siempre. Eso quería agregar. Totalmente. Yo creo que la palabra que usó él es la voluntad política y porque muchas veces nos topamos con eso. O sea, si acá es una cosa de solamente eso, y yo creo que, bueno, eso son cosas que nosotros pasamos con la Vinca, pero me recordé a propósito de que hablaste del Consejo de la Infancia, de eso. O sea, era tema de voluntad cuando se aunaron y se juntó y se pudo sacar, por ejemplo, el tema del proyecto de ley de entrevistas videograbadas. No era nada más que eso. No era nada más que hubiera voluntad para ponerlo, por ejemplo, en tabla y empezar a discutirlo. Es una palabra realmente que Eneas dio mucho en el clavo y si esa voluntad existiera, yo creo que pudieran muchas cosas ser una realidad hoy día. Así es. Y que ojalá pudiésemos también tratar de disputar las lógicas en que las prioridades son monetarias y no formativas. O sea, el hecho de priorizar tener un sistema que sea más humano, efectivamente pasa por reformar las mallas. O sea, si para Claudia y todas las madres y todas las personas que acompañan a víctimas o las mismas víctimas tienen que estar lidiando con, por ejemplo, con una fiscalía, no es que la gente de la fiscalía de pronto tenga mala voluntad, no es que la gente tenga un desdén por querer atender mal de pronto, sino que muchas veces también tienen una falta de enseñanza. La formación, por ejemplo, del abogado, que es el que abunda, por supuesto, en la fiscalía y en el sistema judicial, no tenemos formación de este tipo. Entonces también, perfecto, tenemos horas. Yo tuve un curso de bridge para jugar cartas. ¿Por qué en lugar de ese no tomé un curso en vez de bridge? Que claro, era un curso libre como para poder distraerme, claro, podía tomarlo. Pero ¿por qué dentro de la hora lectiva no mejor tenía uno que me preparara con habilidades blandas y herramientas para poder ser un mejor profesional al momento de relacionarme con distintas personas? Y ese tema es fundamental. O sea, acá si es que yo le acierto o no en distintos temas, es por cómo me criaron mis viejos o por cómo yo me fui construyendo, por quienes yo fui aprendiendo después y autoformándome. Pero a nivel profesional no estamos pensando en formar para acoger. Y las prioridades justamente que son tan políticas, en un momento en que estamos redefiniendo todas nuestras prioridades, precisamente, creo que sería bueno tratar de seguir empujando y empujando y empujando con mucha intensidad para que tratemos de modificarlo un poco más. Creo que se puede hacer un cambio bastante bonito. Tú me preguntabas, Vinca, por las preguntas. Estoy viendo que se repite varias veces nuestra opinión respecto del nuevo Servicio de Protección de la Infancia, el CENAME con otro nombre, que yo sigo diciendo que es el mismo infierno, que los gerentes del infierno le cambiaron el nombre. Esa es mi opinión y esa es la opinión de la red de sobrevivientes. Bueno, obviamente escuchemos las opiniones de ustedes, pero para nosotros no cambió nada. Son los mismos operadores, es el mismo negocio, estamos en completo desacuerdo de esa falsa modificación que se hizo a la institucionalidad respecto de Sename. Sí, querido Eneas, estamos en la hora. Yo comparto lo que lo hemos hablado otras veces. O sea, si uno de 10, el ejemplo que siempre usamos, si de 10 veces que alguien cuidó a mi hija, a mi hijo, 7 lo maltrató, le gritó, le quitó la comida, lo abusó sexualmente, o sea, tú comprenderás que nunca más con esa persona, aunque jure cambiar, aunque, ok, vaya, trate de cambiar y nos vemos en 10 años, pero no puedo continuar esta relación de compartir el cuidado de un niño o una niña cuando usted ha cometido esas vulneraciones. Y me parece que esos límites no están claros. O sea, yo veo básicamente a los mismos, y perdón que use la palabra proveedores, pero en eso se terminaron convirtiendo de servicios, que de quienes hemos escuchado violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, no sé, creo que da para un conversatorio aparte todo el tema de Sename, sin duda, y donde quizás podríamos volvernos a reunir, nos acostados, ahora por el aniversario, a presión, como sea, teníamos que lograrlo.
yo, pero creo que ya estamos en la hora y ya vemos aquí varios con niños que nos miran con cara de espera. Así es que siendo consistentes con eso y no, nos vamos a retirar. Yo, nada, creo que va a quedar grabado. Gracias infinitas, Claudia, Enea, Coque, Jorge, por esta instancia. Vamos a juntarnos en la semana, no sé cuándo tampoco, porque estamos haciendo todos los esfuerzos desde la agrupación de Derecho al Tiempo. eh, nos vamos a juntar a recordar, no, nos vamos a juntar a hablar de activismos del cuidado, pero hoy día era súper importante estar eh, juntos. Creo yo que fue toda la ciudadanía, fue sin nombre de partidos, sin nombre de fundaciones, sin nombre de nada, pero acá hay actores que fueron claves en todo ese recorrido y en los momentos esperanzadores, en los momentos de agarrarse los pelos, de sentir que de repente la cuestión no iba más y por dónde entonces lo buscamos. Y es muy lindo poder mirar esa trayectoria y no encuentro que sea para nada deprimente, que todavía falten tantas cosas por hacer, en el sentido de que hemos fracasado en algo, no. Seguimos adhiriendo camino y mantenemos los ojos en el camino y también un ojito mirando eh, la memoria de esta linda causa o de esta causa tan potente. Creo que pocas cosas en Chile de los últimos años que yo recuerde, me puedo equivocar, han sido tan unitarias, nos han encontrado tanto como entrevistas videograbadas o la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Y tal cual nosotros, particularmente quienes trabajamos con infancia y familia, Claudia, Coque, el mismo Enea, jamás vamos a preguntar qué partido político tiene alguien o qué creencias religiosas tiene. Simplemente vamos a concurrir y cuidar. Podemos conversar de distintos temas, pero eso no es condicionante de nada, el cuidado es incondicional. Acá apareció todo el mundo también. Y, y hay familias de todo tipo, de derecha, de izquierda, religiosa, agnóstica, verdes, moradas, azules, de todos los colores, de todos los lugares, civiles, militares, de todas las profesiones, de todos los oficios, que les puede haber tocado que su hijo o hija sea víctima o que pueden tener sobrevivientes entre los integrantes de su familia. Y, y frente a eso, nada, pues, el cuidado. O sea, como dice Bafader Kika, ¿qué se necesita para cuidar? El ser humano es suficiente, necesita ese cuidado, listo. Alguien cuida, alguien necesita cuidado, alguien cuida. Así que gracias a ustedes tres por no faltar nunca. Eh, el Coque dijo cuando no estemos, Coque, tú eres súper joven, tú vas a estar, tú vas a ver muchas cosas. Quizás nosotros tres no, Sí. pero cuando tú dijiste eso, como que o sea, a mí no me ni una esperanza, cero, porque si por último podía ser a los 90, si el Coque dice, no, nosotros no vamos a estar, o sea, por favor, vamos a estar y vamos a seguir viendo cosas. Un abrazo enorme. Claudia, nosotras nos vemos de nuevo pronto y Vinca, quería pedirte un favor, aprovechando dime, la plataforma. sí, Invitar a todas las mamás que puedan haber estado viendo esta transmisión, eh, de donde sean, de Arica a Punta Arenas, de Argentina quizás también, de donde sí, estén, si necesitan un espacio para conversar, nosotros tenemos un espacio también en esta plataforma, No Más Abuso Infantil, contacto@nomasabusoinfantil.cl, las vamos a recibir a todas, nadie está excluida y si podemos ayudarla de manera concreta, tenemos apoyo con psicóloga, con psiquiatra, tenemos también un abogado que puede ver las causas para orientación, lo que necesiten, solamente hablar y tenemos grupos de autoayuda todos los días lunes por una red cerrada, así que son todas muy bienvenidas. Eso, y nos falta nuestra actividad del año de prevención nos también, falta nuestra actividad, sí. así que eso también viene pronto, vienen varias cosas. Y bueno, la red de sobrevivientes y contención, estamos todos, pero tomen esa invitación porque realmente es el lugar al que yo iría también, como mamá, y todo el rato.
No Más Abuso Sexual Infantil Chile. Y qué bueno todos estos medios porque nos hemos encontrado con amigos de todos los otros países. Ya, gracias Coque, gracias Enea, gracias Claudia. Y para variar, ustedes se tienen que desconectar y ahí yo puedo cortar y grabar, ¿cierto? Bueno, Donde quede para no yo me perder despido esta entonces. grabación porque te juro que, o sea, ahí sí que, ya, ya. Bueno, Bueno, Ya. gracias por este momento, Vinca, un abrazo enorme, un abrazo a todos y bueno, la seguimos, esto Sí, recién empezó. hay que hacer otra. El tema Sename Sí, por amerita. supuesto. Y ahora podemos de a cuatro, Chao, es chao. una maravilla. sí, ¿Viste? Sí. Chao, Oye, chao. Bueno, Coque, gracias a todos, un chao, gusto. que estén bien. Cuídense, chao. Chao. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Vinca, nuevamente. gracias, Coque, querido. Love you. Sí, terminamos, hija, ya voy. Abrazo a todos. Tengo que grabar, eso sí, espérame un poquito que haga esto. Y